Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, les invito para que compartan conmigo esta hora de informaciones y comentarios, prometiendo que este programa puede ser compartido con toda la familia. No pasamos imágenes abruptas ni usamos palabras soeces. Les quiero recordar que además de por su canal 58, este programa usted puede verlo a través de nuestras redes sociales, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Ahí cuelga la fecha, el día que le interesa ver, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, puede darle me gusta a la campanita y recibirá las notificaciones cada vez que subamos el programa. Hoy tenemos importantes informaciones para compartir con ustedes, pero antes quiero recrear que la República Dominicana, porque hablamos de que había perdido la medalla de 4% en relevo, porque algunas violaciones se habían cometido. Bueno, pues la República Dominicana recuperó oficialmente la medalla de relevo de 4%, en la prueba de relevo de 4%, en metros mixtos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de que las autoridades deportivas desestimaran la descalificación inicial que pesaba sobre el cuarteto quisqueyano tras la revisión del dictamen arbitral. Sin embargo, tras la apelación presentada por la Delegación Nacional y el análisis minucioso de las tomas del video final por parte del jurado de apelación, World Athletic determinó que la decisión debía ser revertida a favor del conjunto local. Y eso es importante, suma una medalla más al medallero de la República Dominicana. Esperamos que las próximas competiciones en las que República Dominicana puede ser ganadora de medalla de oro o cualquier tipo de medalla, la podamos obtener naturalmente, para que sigamos obteniendo el éxito deseado. En otra información, miren, y partiendo del hecho de que las clases en la República Dominicana, el Ministerio de Educación Pública ha anunciado que deberán aperturarse el 24 de agosto. En principio estaba previsto que iniciarían el 17. Pues al menos 3 semanas para el inicio del año escolar 2026-2027, programado para el 24 de agosto del presente año. Los padres de los estudiantes aseguran que este año deberán destinar un mayor presupuesto para la compra de útiles escolares debido al incremento de los precios de diversos artículos esenciales para el regreso a las aulas. Padres consultados afirmaron que cuadernos, mochilas, lápices, uniformes, zapatos y otros enseres y materiales registran aumentos en comparación con el año anterior, por lo que deberán destinar mucho más recursos para obtener los mismos. Esto ha complicado y complicará la preparación del año escolar para los estudiantes, sobre todo para los hogares más carenciados, que independientemente de que se proveen algunos cuadernos y mochilas, no necesariamente todo lo necesario para mandar los niños y los adolescentes a las escuelas. Ha habido una alza indiscriminada en todo lo que se produce y lo que se importa en la República Dominicana, y ello naturalmente afecta los hogares más carenciados, sobre todo por la limitación que existe para obtener los recursos y sobre todo el encarecimiento de estos productos. Ojalá que el país pueda recibir un respiro, naturalmente entendiendo que es necesario. Miren, en otro orden, el Ayuntamiento Municipal de Moca anunció en el día de ayer un plan de viabilidad para centros educativos. O sea, nos referimos a que en las áreas de donde existen
escuelas y liceos, sobre todo los colegios privados en el área por ejemplo, de la iglesia del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, hay 3 centros educativos que entaponan de gran manera. Es increíble, prácticamente es un caos lo que se arma a la hora de la entrada y salida de los estudiantes en el colegio Educare, que está frente a esta planta televisora, en el colegio María Auxiliadora, que está a 1 o 2 cuadras más para arriba, y el colegio Don Bosco, que está prácticamente conexos, en vías conexas. Este plan deberá viabilizar el tránsito en los centros educativos. Y reitero, todavía los de mayor acceso, porque prácticamente todos los niños de estos colegios, o la gran mayoría, son llevados y recogidos por sus padres. Y esto crea un gran entaponamiento. Vamos a ver la número 1, señor director, donde el alcalde municipal y el encargado de estos asuntos viales, el regidor, el doctor, hacen una explicación sobre cómo se llevará a cabo esta situación. La número 1. Los hemos convocado en la mañana de hoy, miércoles 5 de agosto, para compartirles una iniciativa de alta relevancia para la tranquilidad de las familias bocanas. El plan de circulación vial para el entorno de los centros educativos de nuestro municipio. Todos somos conscientes de que las zonas escolares se representan puntos de gran congestión y conflicto vial durante las horas pico. Con el inicio del próximo año lectivo en horizonte, este gobierno municipal ha asumido con responsabilidad la tarea de diseñar un plan integral orientado a fortalecer la seguridad de nuestros estudiantes, organizar el flujo de tránsito y brindar mayor movilidad a toda la ciudadanía. A la vez tenemos que determinar una logística en el horario de entrada y salida de cada centro, pero necesitamos una cooperación determinante de los centros educativos y las instituciones competentes, incluyendo el ayuntamiento. O sea, no solamente son los colegios, ayuntamiento, también está el IEC y otras instituciones. En ese sentido, ¿en qué consiste el plan? Hacer un piloto con las instituciones más concurridas por la ubicación geográfica de esas instituciones, que tienen en común una cercanía, a la vez que existe concurrencias de las vías colindantes de las instituciones, es decir, los 4 colegios que están cerca: María Auxiliadora, Don Bosco, Educare y Cospi. ¿Por qué menciona más Cospi, que esté 2 cuadras más retirado? Porque está próximo a la avenida Duarte, a la calle Duarte, que es una calle que hasta ahora diariamente ustedes reciben quejas cuando hay clases de la Duarte, del tapón que se hace. Por esa razón lo incluimos. ¿Cómo se aplicaría el plan? El plan se aplica de la siguiente manera: determinar las rutas de cada colegio a través de carriles expresos en las vías colindantes a cada institución, es decir, la calle que le cruza por el frente a la entrada a la institución. Miren, ya pudimos ver, yo no soy tan escéptico, pero tampoco pienso que pueda ser tan fácil ordenar ese tránsito, sobre todo cuando se habla de limpiar las calles que dan acceso a estos colegios en momentos cuando se llevan los estudiantes y cuando se recogen. Me refiero a la mañanita temprano, 7:30, 8, y desde las 12:30, 1 que empiezan a salir, hasta las 3:30 que salen, 3:45 que salen los colegios Don Bosco y María Auxiliadora. Yo no sé, porque la cultura nuestra no es tan fácil. Decía el doctor, quien a su vez es regidor y encargado de la planificación esta,
que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, es fácil cuando se habla de que en ciertos horarios, y sobre todo porque en Estados Unidos no solamente para la recogida de desechos sólidos, sino para la limpieza, se barren las calles allá, se limpian. Hay determinado horario para no parquear los carros en las calles. Y es una cultura. Ahora, primero, la formación, la educación que se da y las medidas coercitivas hacen que usted o cumple o cumple. La pregunta importante que se debe hacer, que debemos hacernos, que se debe responder es si el ayuntamiento municipal contará con los servicios adecuados para que los conductores no parqueen los vehículos, porque se habla de que las calles, por ejemplo, Sánchez, la Corazón de Jesús, y las calles donde hay colegio, el Porfirio Morales que está en la Córdoba, y los demás colegios privados y escuelas, Liceo de la Duarte, para que, a pesar de que en la Duarte no se permite el parqueo, para que se prohíban el parqueo. Habría que ver qué disponibilidad habrá de instrumentos coercitivos que obliguen a los conductores a no parquear vehículos en estas calles. Vamos a esperar y ojalá que dé resultado, porque la verdad que es un caos a la hora de recoger los estudiantes y depositarlos por parte de padres y las personas encargadas de llevarlos. Vamos a esperar y esperemos naturalmente que dé resultado y que seamos capaces de dejar los vehículos, porque estamos acostumbrados a parquearnos frente a donde vamos, y eso no es posible, ya no es posible, ni en Moca ni en ninguno de los municipios del país. Esto es posible. Vamos a esperar que realmente las cosas cambien. En otra información, el Código Penal castiga con 20 años de prisión el robo con violencia. Esta es una de las codificaciones que han sido reformadas. O sea, hay violencia cuando usted coge y encañona a una gente para un robo, porque hay robo agravado, robo simple, robo con escalamiento. Hay diferentes tipos de robo, pero cuando hay violencia se castiga con 20 años según el Código Penal. La número 3, señor director. Así lo establece el artículo 225 de la ley, que se aplica desde este miércoles en los tribunales, que también incluye si el robo se realiza durante la noche en una terminal del transporte público o si es empleado de la víctima. Yo lo veo bien. Sí, porque un ejemplo, si usted anda en la calle y lo atracan, así hay más posibilidad de los ladrones controlar los robos. Porque los ajenos hay que respetarlo, y si se roban una cosa, imagínense. El dueño, nadie sabe el sacrificio que hace uno para comprar cosas y que se la lleven así. Yo estoy de acuerdo. El artículo 226 de la nueva norma penal señala otras circunstancias que agravan el robo, que conllevan sanciones de 10 a 20 años de prisión en el caso de que se realice seguido de torturas o violencia, si incluye amenazas usando un arma. Ningún aumento de pena en ninguna parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que es la sociedad más avanzada, ha disminuido el nivel de infracciones. Otros escenarios que agravan el robo según el nuevo código se encuentra si es cometido por varias personas, si la víctima es particularmente vulnerable, si se realiza sobre bienes del Estado, casas de beneficencias o de acogida y de asistencia social, así como si se comete en frente de niños y adolescentes. Las agravantes fueron implementadas atendiendo a las modalidades como se daban los robos más comunes, tanto en los barrios, en los campos,
o en cualquier otro sitio. La norma también contempla excepciones en el artículo 229, donde establece que no habrá lugar a persecución penal si la víctima del robo es descendiente, su cónyuge o conviviente, salvo si en ese último caso la pareja está separada. Además, aclara en un párrafo de ese mismo artículo que la excepción no se aplicará si los objetos o documentos robados son indispensables para la vida cotidiana de la víctima, como lo son los documentos de identidad, el seguro de salud, el pasaporte, el carnet de residencia, así como los instrumentos de pago. Bueno, ya pudimos ver. Ojalá que la implementación de todas estas codificaciones se hagan públicas, porque el objetivo no debe ser castigar a la gente. El objetivo es, o debe ser, en una sociedad civilizada, que se precie de que se pueda vivir en armonía dentro de ella, que no se cometan los hechos punibles. Para tales fines, la codificación penal que hemos aprobado pudiera ser una limitante, naturalmente, si la usamos como medida coercitiva desde el punto de vista de la información. O sea, te obligamos a que no cometa delitos de este tipo, porque sabe, si lo comete, un robo con violencia, tiene 20 años derechito. O sea, es un mandato de ley. No es de que vio atenuante el juez y que el abogado justificó que usted... No, son 20 años mandatorios, como el asesinato. Si se tipifica que el asesinato, ahora ya no, pero antes eran 30 años. No había un asesinato, usted lo acusaban de asesinato, no había forma de que le dieran 20, ni 25, ni 28 años, un 30, porque es mandatorio. Ojalá que usemos, que informemos a la ciudadanía, a la gente, para que le hagamos ver a la gente que no puede delinquir porque el código se la trae. Yo particularmente no estoy de acuerdo con estos aumentos de pena. Las sociedades desarrolladas no aumentan la pena, no aumentan la pena. Aumentan las posibilidades, aumentan las oportunidades para evitar que la gente delinque. Pero con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. De un tiempo a esta parte, se han estado registrando desde hace mucho tiempo serias dificultades con el servicio de energía eléctrica. Pero los incumbentes de estos menesteres, como diría un amigo, los que tienen que ver con la dirección desde la generación hasta la distribución y el cobro del servicio eléctrico, lo que aducen es que el gran consumo hace que se recalienten los sistemas y que se produzcan estos apagones por avería. Eso dijo el fatídico, diría un amigo mío, Marrancini. Que no, que aquí no hay apagones, que aquí lo que hay es averías que producen apagones. A la gente le importa un comino que produce las averías. Lo que pasa es que no se hicieron las transformaciones que se debían hacer en el sistema energético nacional, las inversiones, y por eso el déficit en el sistema eléctrico nacional pasó de 1.000 millones a más de 2.000 millones de dólares. Lo que tienen que buscar el gobierno, asimismo, como diría un buen campechano, el gobierno tiene que buscar más de 120.000 millones de pesos para subvencionar los servicios de energía eléctrica, para complementar el pago de la inversión. Vamos a ver la número 4, señor director, donde Joel Santos, ministro de Energía y Minas, atribuyó las prolongadas tandas de apagones que afectan a la ciudadanía en todo el país al incremento de las demandas de electricidad, la número 4.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien atribuyó las prolongadas tandas de apagones que afectan a la ciudadanía en todo el país al incremento en la demanda de electricidad. Sin embargo, garantizó que el sistema eléctrico nacional dispone de la capacidad necesaria para suplir este servicio. Bueno, como hemos mencionado en distintos escenarios, pues se sigue trabajando, hay oferta suficiente, oferta energética disponible para suplir la demanda. Por supuesto, hay que siempre atender también todo lo que tiene que ver con sobrecargas que se puedan generar en circuitos. También es importante que se hacen mantenimientos por las altas temperaturas que existen, lo cual siempre es importante para dar calidad en el servicio. Entonces, en ese sentido podemos decir que las distribuidoras están trabajando día y noche para dar calidad en el servicio a los clientes. El funcionario explicó que las autoridades mantienen un monitoreo constante del comportamiento del sistema y trabajan para reducir las interrupciones que han generado quejas entre los usuarios en las últimas semanas. Eso vimos, porque estos jóvenes, estos muchachos, funcionarios son graciosos. Son bastante graciosos, sí se las traen. Así dice, siempre hay una justificación para las cosas. Y lamentablemente este gobierno, y anoche hablábamos de eso, ha tenido serias dificultades en energía, en educación, en salud, en seguridad, que son 4 pilares fundamentales para una sociedad. Nosotros vivimos en paz. Sin duda alguna, en paz, tenemos paz social, tenemos tranquilidad política, tenemos estabilidad económica, gracias al Espíritu de Dios. Pero tenemos serias falencias. Y vemos que nuestros congresistas, aprueban cosas a veces que usted dice, pero bueno, ¿cómo es posible que se hayan aprobado estas cosas y que leyes tan importantes como la de la seguridad social siguen operando viento en popa y a toda vela, perjudicando a los trabajadores dominicanos, a todo el que aporta a través de la seguridad social, a través de un seguro de salud, a través de fondos de pensiones y a través de riesgos laborales, pero estos no garantizan ningún beneficio a lo que solamente garantizan beneficio a los operadores del sistema, que son las grandes financieras, las grandes corporaciones financieras de la República Dominicana. Que Dios nos agarre bien confesados. De igual manera, escuchamos decir al Ministerio de Administración Pública recientemente que no sabe cuánto empleado tiene el país, porque la oposición dice que hay más de 750,000 empleados públicos. Y él dice que no, que pudieran estar entre 400, 500,000, que no sabe. Pero que la falta de certeza en todo esto, la culpa la tienen los gobiernos del PLD. Pero hace 6 años que el PLD abandonó el poder. Cosas albricias, cosas veré de Sancho, diría Don Quijote. Mire, Magín Díaz, el ministro de Hacienda y Economía, propone, porque existe la necesidad de impulsar reformas para fortalecer la inversión pública. Esto es una realidad. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, planteó la necesidad de impulsar reformas fuera de los contextos de crisis para que el Estado fortalezca su capacidad de inversión pública. Las grandes reformas en el país se han hecho cuando hay crisis y el reto es hacer reformas sin que lleguen las crisis. Aunque valoró que el crecimiento económico del país ha sustentado sus niveles de desarrollo, ha desincentivado la ejecución de reformas importantes. El alto crecimiento económico, la estabilidad macro, la baja inflación y el crecimiento de la economía, dice Magín Díaz,
que tenemos que anticiparnos y obviamente pedirle al gobierno que desplome el gasto público. Eso no es razonable. Hay que desmontar gradualmente los subsidios generalizados, las cuales tienen una importante incidencia en el déficit fiscal. Miren aquí. Lo que plantea Magindía es que los países no deben esperar crisis desde el punto de vista político, económico, jurídico, y deben prevenir las crisis. Para nosotros prevenir una gran crisis económica, ¿qué debemos hacer? Si queremos promover efectivamente el país y que éste mantenga estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, debemos proyectar la necesidad de una gran reforma fiscal que incluya importantes aportes de los sectores productivos, aquellos sectores que son los que producen grandes beneficios o grandes rentabilidades, y que estos a su vez pueda sustentar la existencia misma de esta fuerte industria, porque tiene un capital humano que recibe incentivos económicos a través de la labor que realizan o que el trabajo que ejercen para que consuman productos y bienes de servicio y puedan mantener esta dinámica económica que hace fuerte la actividad productiva de una nación. Y eso debemos de lograrlo, naturalmente, incentivando esta gran reforma que hace tiempo debíamos hacerla, pero una reforma que tiene que ser ascendente desde el punto de vista de que paguen más lo que más producen. No puede ser un castigo al consumo, como son los productos, las reformas a productos como el ITEVIS, por ejemplo, productos de la codificación del sistema financiero nacional. Al contrario, se puede incentivar el consumo bajando el ITEVIS. Debe de producirse una disminución en todos los incentivos y beneficios fiscales que tienen las grandes corporaciones, que tienen los grandes sindicatos, que tienen grandes inversores que le ofrecemos, por ejemplo, fábricas, industrias de zona franca, que le ofrecemos incentivos para que vengan y se instalen por 10 años y tienen 20 y 30 años con estos incentivos. Y esto es lo que hace que ese déficit fiscal que proyectamos en más de 300.000 millones de pesos se haga insostenible como carga fiscal para el pueblo dominicano. Cada vez que proyectamos una gran reforma, pensamos en cargar en impuestos al pueblo, y esto no puede seguir sucediendo. Sino debe disminuirse todos estos grandes incentivos y todas esas grandes facilidades que le damos, que en el tiempo ya no tienen necesidad de existir. Vamos a fortalecer el Estado, y fortalecemos el Estado disminuyendo esa gran carga burocrática que representa la existencia de decenas de instituciones que no responden a una necesidad de un país desarrollado. Lamentablemente, esta situación no puede seguir existiendo en la República Dominicana. Debemos incentivar la producción, debemos incentivar realmente el que existan estas situaciones. No es posible que sigan existiendo estas cargas para el Estado, porque esta carga hace cada día más pesada la burocracia de la República Dominicana. Por ejemplo, miren esta gracia que nos plantea el Congreso de la República. El Congreso Nacional ha propuesto, oigan bien,
ha propuesto la conformación, o sea, que se existan en la República Dominicana más de 30 instituciones de las que tenemos. Cuando el gobierno central y el presidente Luis Abinader ha ponderado la posibilidad de unificar algunos ministerios y adscribir algunas instituciones o direcciones regionales, direcciones generales que desaparezcan o ponerlas como adscritas a otras instituciones. Miren la gracia del Congreso. Por ejemplo, nuestro Congreso Nacional. Congreso estudia crear más puestos. Entre las iniciativas depositadas en el Congreso Nacional para creación de estos puestos, figuran proyectos para crear la Dirección Nacional de Bomberos. Óigame usted, los bomberos en la República Dominicana son parte de los ayuntamientos, pero hay que crearle una Dirección Nacional de Bomberos, una superintendencia de bomberos, una superintendencia de mantenimiento vial, una superintendencia de condominios, una Dirección Nacional de Inspección y Evaluación de Infraestructura Pública y Privada, una Dirección General de Artesanía y Artes Plásticas, la Dirección de Integración Social en los ayuntamientos, Dirección General de Cooperativas, Ministerio del Hombre, Ministerio de la Familia, 2 ministerios más plantean estos turpenes que se creen. Cuando se hablan de que la existencia del Ministerio de la Mujer no tiene razón de ser y que pudieran refundirse a otro ministerio o crear el Ministerio de la Familia, pues ellos plantean el Ministerio de la Familia y el Ministerio del Hombre. Un ministerio de frontera, un ministerio de transporte, un ministerio de protección y asistencia social, el Instituto Apícola de las Abejas, un Instituto Nacional para la Criación de Abejas, Instituto Regional de Desarrollo Integral del Este, el Instituto Nacional de Relaciones Bilaterales con Haití, Instituto Dominicano de Leguminosa, Instituto del Banano, Instituto del Casabe, Instituto de la Semilla, Instituto de Formación Electoral, óigame, Instituto de la Municipalidad Dominicana, Instituto de Enfermedades Oncológicas, Catastróficas y de Alto Costo, Consejo Nacional de Desarrollo y Turismo. Óigame, estas barbaridades, para esto es que sirven nuestros senadores y nuestros diputados, y que me disculpen, que esa es la vaina que dicen que uno vive criticando y se hacen enemigos de uno, pero estas barbaridades no debieran, esto está en la prensa nacional, pero no se le da cobertura, porque aquí cada diputado tiene su defensor, cada senador tiene su defensor, pero estas barbaridades no debieran existir, señores, que no es posible, no es posible. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa. En breve continuamos, no le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, recientemente se ha circulado la información, o se ha publicado la información de que 3 miembros del Consejo del Tribunal Superior de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia, renunciarían a la posibilidad de que se le evalúe para una nueva gestión para seguir siendo miembros de la Suprema Corte de Justicia. El pasado 3 de agosto el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma correspondiente a los 11 jueces que deberán ser sustituidos, y este día se anunció que 3 agotaron los 2 periodos de 7 años para los que estaban previstos, y 3 decidieron no presentarse de nuevo. Los 3 que decidieron no presentarse de nuevo son Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garavito, quienes comunicaron que no recibirán. Esto era algo de
de reconocerse porque, usted sabe, eso es porque realmente si usted no tiene el apoyo político, porque aquí no es por mérito, ni como juez, ni como aspirante a juez, porque realmente ahí hay muy poca gente que tiene capacidad para evaluar la posibilidad, pero además, en todas partes del mundo los jueces de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia no son movibles, o sea, son inamovibles. Se mueren de viejo prácticamente ahí, mientras tengan uso de razón, y si no cometen errores garrafales, no deben ser removidos. Pero en nuestro país, cuando se otorgó esto, se dio esto, y esto lo deberemos analizar con un poco más de tiempo, se decidió que era por 7 años y que una nueva evaluación de desempeño, que quienes van a evaluar el desempeño no tienen la calidad para hacerlo porque no tienen ni la capacidad, pero tampoco tienen la hoja de vida y el ejercicio de los que están juzgando. No se sabe cómo van a hacer esa evaluación. Y van por méritos políticos o por amiguismo. Eso es un hecho. Pero bueno, pero en nuestro país se siguen manejando las cosas así. Y estas instituciones se manejan, por ejemplo, los jueces del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial en la República Dominicana, autorizaron un aumento para jueces y empleados del sector de justicia, del área jurisdiccional, de entre un 30, un 40 y hasta un 50% para jueces y empleados. Pero los miembros del Poder Judicial, en franca violación a lo que establece la Constitución de la República, que dice en su artículo 140 que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que están ejerciendo. Y así ha sucedido, lo hizo el Tribunal Constitucional, lo hizo la Cámara de Cuentas, aunque echó para atrás, y ahora lo hizo el Consejo de Poder Judicial. Aprovecharon el alza que a partir de julio empezó a aprobarse de los jueces y empleados y servidores del área de justicia, y se aumentaron. Sin embargo, hay un sector y en el Congreso se exige, se pide que echen para atrás, que le den reversa, que exigen anular el aumento salarial a consejeros del Poder Judicial. Esta es la número 2, señor director. Sostienen que ese beneficio no puede aplicarse durante sus funciones. La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas, Isis Muñiz, criticó que la nueva escala salarial eleva la remuneración de los consejeros a más de 450,000 pesos y recordó que el propio Consejo había dejado sin efecto un aumento similar en 2021 por considerar lo contrario a la Constitución. Es para mí una medida antiética, inmoral y definitivamente ilegal. Ellos deben retractarse. De lo contrario, nosotros accionaremos como corresponde. De su lado, la presidenta de Jueces Dominicanos para la Democracia, Rosana Vázquez, informó que la entidad se declaró en sesión permanente para analizar el alcance de la disposición. Es algo novedoso que realmente debe ser visto con mucha cautela en atención a lo dispuesto en los artículos 140 y 144 de la Constitución de la República. Las asociaciones aclaran que no cuestionan el aumento para jueces y servidores judiciales, sino el beneficio otorgado a los consejeros del Poder Judicial mientras ejerzan sus funciones. Sobre el tema también se pronunció el expresidente del Colegio de Abogados. Los que administran justicia, los auxiliares, los fiscales, los ministerios públicos necesitan salarios dignos, no solamente la cúpula, todos los jueces, todos los que deciden. Si una persona retiene su libertad, su patrimonio, tiene que desempeñar sus funciones de manera digna. El aumento general aprobado por el Consejo del Poder Judicial asciende a un 30%. Un 20% comenzó a aplicarse desde julio de este año. El reajuste fue anunciado tras un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, luego de varios meses de reclamos y paro de labores de jueces en el mes de mayo.
ya pudimos ver. Pero son situaciones que se dan en la República Dominicana, como quien ve llover, porque ¿cómo es posible que el Consejo del Poder Judicial, viendo las críticas que llovió sobre el Tribunal Constitucional, que se aumentaron el salario, ellos mismos? Salarios de lujo sobre 400 y 500 mil pesos ganan todos. Por ejemplo, en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, pero los miembros de la Cámara de Cuentas hicieron lo propio, aunque lo echaron para atrás. La directora gana 550 mil pesos, pero ella lo encuentra poquito. Es poco. Un empleado común y corriente tiene que sobrevivir con 10 o 15 mil pesos, pero para ellos no dan 500 mil. Aparte de que la honorable doña Emma Polanco tiene una pensión creo que de 319 mil, como es rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más 550, son 800, casi 900 mil pesos, pero a ella no le alcanza para vivir. Y eso está pasando con los consejeros del Poder Judicial. Y qué pena que esta gente, sobre todo Luis Henry, en quien por su juventud y capacidad la gente esperaba muchísimo más, se despida con un bochorno como este, donde pasan por esa necesidad. En la tarde de hoy estaba previsto a reunirse el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los jueces. Y ojalá que el presidente Luis Abinader, que tanto criticó a Leonel Fernández cuando nombró a Mariano Germán, un cuadro político del PLD, sin duda alguna, independientemente de las capacidades que tenga, para sustituir a Jorge Subero Isa, uno de los referentes jueces que tiene el país, de la Suprema Corte de Justicia, y que Danilo Medina pusiera a Luis Henry Molina, miembro del Comité Central del PLD, aunque dicen que terminaron con grandes disgustos porque él, al parecer, no temperó la posibilidad de intervenir en beneficio de todos los juicios que se hicieron, no solamente a los miembros del PLD y del gobierno suyo, sino de sus familiares. Ojalá que Luis Abinader no cometa el error de llevar cuadros políticos para sustituir a jueces que de una u otra forma, por ejemplo, como los 3 que se sustituyeron en octubre del año pasado, 3 jueces ejemplares que pudieron haber sido ratificados por capacidad y por hoja de vida dentro del ejercicio de su profesión. Sin embargo, no lo hicieron. Ojalá que Luis Abinader se case con la gloria y escoja jueces que verdaderamente vayan a suplir las necesidades de este país de conformación de un estamento del Estado que tiene que preservar la paz social, pero sobre todo hacer que se respeten las leyes y las instituciones. Con esto terminamos por hoy. Gracias por su compañía. Les solicitamos que mañana nos acompañen a las mismas 7 de la noche. Y mientras les voy a dejar con el programa que viene a continuación, que es Dalia Grullón, Sin Rodeos. Buenas noches.